Durante todo este mes de octubre, la Universidad de Chile ha estado haciendo distintas actividades vinculadas con el Día Internacional contra el Cambio Climático y también proponiendo ciertos vías para el desarrollo sostenible. Para tener mayor información, estamos con la directora de Innovación de la Universidad de Chile, Anaí Urquiza. Anaí, ¿cómo estás? Hola, muy bien, buenas tardes. Y también estamos junto a Patricia Opazo, directora ejecutiva de Red Campus Sustentable. ¿Cómo estás, Patricia? Hola, muy bien, gracias. Bueno, hablemos partamos entonces por el Día Internacional contra el Cambio Climático y las propuestas que están saliendo desde la universidad, porque cuando empezamos a ver los datos que está lanzando Naciones Unidas, por solo dar una organización internacional al respecto, suenan realmente preocupantes. Por ejemplo, en la actualidad, cerca del 75% de los fenómenos meteorológicos extremos están relacionados con el cambio climático, alimentado por las emisiones de carbono. Y, por ejemplo, en el gran terremoto del este de Japón, el 2011, el riesgo de muerte de las personas con discapacidad fue el doble. Entonces hay una tensión muy fuerte, además, entre los riesgos que tenemos en torno a los desastres que se están produciendo producto del cambio climático y también, sin duda, cómo afectan a la población más vulnerable, ¿cierto? Las personas más pobres, las personas que tienen menos chance, ¿no? Para acomodarse a los cambios, para comprar aire acondicionado o agua, por decir solamente dos cosas súper básicas, son por supuesto las y los más afectados. Entonces, partamos, Anaí, hablando de las distintas actividades que ha estado haciendo la universidad en este contexto durante este mes. Muchas gracias. Mira, la Universidad, la Universidad de Chile es reconocida a nivel nacional porque ha hecho aportes muy significativos en el ámbito de la investigación, ¿no? En temas de cambio climático, efectivamente el CRDO, el Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, es con otras universidades, pero que está impulsado y hospedado en la Universidad de Chile, ha sido muy relevante en lo que implica la lucha contra el cambio climático dentro de nuestro país, desde la generación de investigación hasta incidir en el desarrollo de políticas públicas, o por ejemplo la ley de cambio climático también aparece en un contexto muy ligado al esfuerzo que se ha hecho desde el CR2. Pero hay otra dimensión que tiene que ver con cómo incorporamos los desafíos de sustentabilidad en general, porque el cambio climático es una de las tres crisis que estamos viviendo, ¿no? La crisis del cambio en el clima, la crisis de la reducción de biodiversidad y la crisis de contaminación, que son las tres crisis globales que se superponen unas a otras. Y para abordarlas de manera más integral, en el fondo hablamos nosotros de sustentabilidad y cómo en la universidad se abre un camino en ese contexto y se hace cargo de los desafíos que hay en investigación, en docencia y en vinculación con el medio. Y allí lo que estamos tratando de hacer, gracias a la Red Campus Sustentable, que nos ha estado apoyando desde el comienzo, es visibilizar mejor lo que hacemos dentro de la universidad en estos temas, potenciar la formación de nuestros estudiantes en ámbitos de sustentabilidad, lograr mostrar mejor la investigación que hacemos para que aporte a los desafíos país y trabajar también la vinculación con el medio desde esta lógica. Y eso va desde cómo nos relacionamos con el resto de la sociedad hasta cómo nos hacemos cargo de nuestros propios desafíos como campus, ¿no? Que es bien importante porque finalmente es en esos campus donde los profesionales se forman y tener un ambiente donde somos responsables de nuestros residuos, donde somos responsables de lo que consumimos y de cómo nos relacionamos entre nosotros, cómo nos cuidamos, es una de las marcas que debiera quedar en nuestros profesionales. Entonces, hemos estado, la verdad, empezando a trabajar en estos ámbitos en la universidad, porque si bien en temas de investigación éramos muy relevantes en estos temas que tienen más que ver con la responsabilidad dentro de nuestros campus, por ejemplo, todavía estamos empezando, ¿no? Y por eso hicimos un mes de la sustentabilidad, que tenemos una serie de actividades en todos los campus y facultades para empezar a visibilizar estos desafíos, ¿no? Y potenciar iniciativas que ya existen o desarrollar otras en torno a ya sea residuos o uso responsable de los recursos o incluso alimentación saludable
o desafíos también que tienen que ver con cómo nuestro estudio y nuestra investigación, lo que los estudiantes hacen dentro de los campus, también se vincula a estos desafíos de sustentabilidad. Así que en eso hemos estado durante este mes y esperamos que podamos hacerlo regularmente para darle visibilidad a estos esfuerzos y potenciar también que más gente se sume a estos desafíos. Bueno, ahí hay dos niveles entonces del trabajo, ¿cierto? Que está desarrollando la universidad. Voy a volver al nivel macro, después si queremos pensarlo en términos de cuáles son los aportes que se hacen desde la institución, a través de la investigación especialmente, pero voy ahora a ir hacia Patricia para que nos explique con mayor detalle cómo funciona la red de campos sustentables. Gracias. Mira, la Red Campus Sustentable es una corporación sin fines de lucro que hoy en día congrega a 43 instituciones de educación superior chilenas y también tenemos 2 socias latinoamericanas. Y el foco de estas 43 instituciones es aportar a construir una sociedad más resiliente y más justa y aportar a formar profesionales que le den solución a la crisis socioambiental que estamos viviendo hoy en día. La red lleva más de 10 años funcionando y lo que nosotros entregamos a los socios y socias de la red es un espacio de compartir saberes, compartir experiencia, compartir también cosas quizás que no han funcionado mucho en algunas instituciones y esos aprendizajes también impulsan un crecimiento más acelerado en aquellas instituciones que recién hoy en día están abordando esta temática. La red se fundó con 6 instituciones, en ese momento 6 universidades, donde dentro de cada institución habían personas que estaban absolutamente comprometidas con la temática de la sustentabilidad y entendiendo que la educación superior es el espacio fundamental para construir a personas más conscientes y quienes quizás después van a ser los tomadores de decisión en sus propias organizaciones o quizás a nivel país. Entonces, desde ese 2012 que empezó a construirse la red, eh, estas universidades han ido creciendo en implementar las acciones que comentaban ahí en investigación, en gestión de campus, en formar alumnos a través de la academia, pero hoy en día tenemos otra masa de instituciones que recién están dándose cuenta de que esta temática es importante y que debe abordarse ahora. Y estas nuevas instituciones, yo me he dado cuenta que han avanzado de manera súper acelerada al entender cómo abordar los temas desde las autoridades, a tratar de convencerlos de que esto es una prioridad hoy en día en la educación superior. Y la red entrega herramientas también. Tenemos una herramienta de gestión que fue elaborada en la red Campus Sustentable, que se llama Reporte y Evaluación de Sustentabilidad en Instituciones de Educación Superior, es RECIES, para un nombre más corto. Y RECIES les entrega un autodiagnóstico y además una hoja de ruta a las instituciones. Primero para entender este concepto tan amplio que es la sustentabilidad y también para que puedan ver dónde están ahora, porque si es que no se diagnostican, no pueden gestionar lo que está pasando dentro de cada institución. Se mide y posteriormente se identifica hacia dónde se quiere avanzar, cuáles son los próximos pasos que se deben implementar, cuáles son las acciones que las demás instituciones están implementando para avanzar hacia la sustentabilidad. Eso Bueno, es un poco lo que hace la red. ahora, quizás ahí, y vuelvo a Anaí, hay un tremendo desafío, especialmente con los públicos más jóvenes, ¿no? Que estamos teniendo una tensión entre, estaba pensando en la lógica de apocalípticos o integrados, ¿no? En la lógica de eco, porque hay jóvenes y adolescentes que están profundamente comprometidos con el cambio climático. Por supuesto, pensamos inmediatamente en Greta Gerwig y en Greta Thunberg, perdón, y decimos, bueno, ahí hay juventud que está profundamente comprometida, informada, vinculada con la ciencia y tomando acción. Pero también hay muchos, y a mí me pasa también con mis alumnos, que a veces dicen, bueno, pero la cosa está tan mal y los acuerdos no se están cumpliendo, lo que debería haberse hecho a partir de París no se ha hecho, y por lo tanto, ¿de qué sirve que yo recicle? ¿No? ¿De qué sirve que yo tome algunas decisiones en mi vida que cambian mi nivel de confort, cuando la verdad es que las personas que deberían estar tomando las decisiones no están haciendo lo que deberían hacer? Anaí, ¿qué hacemos con ese discurso y cómo se combate?
Es tremendamente difícil porque, por otra parte, sabemos que el fatalismo paraliza en alguna medida, ¿no? Como que en el fondo la gente tiene pocas motivaciones para hacer cosas cuando no confía que esto tenga alguna posibilidad de éxito, ¿no? Pero por otra parte, también el exceso de optimismo ha sido muy complicado porque hasta hoy día, en el fondo, la visión sobre cómo ha ido el cambio climático y cuáles son las consecuencias no se ha tomado el peso de lo grave que es, ¿no? Ni a nivel de tomadores de decisiones, ni a nivel de opinión pública. Entonces, nosotros estamos constantemente en este desafío de transmitir lo grave que es, pero sin paralizar, ¿no? Eh, y yo la verdad es que creo que una de las cuestiones que tenemos que transmitir muy claramente es que es posible, ¿no? Es posible hacer las cosas de otra manera, es posible cambiar y recuperar los ecosistemas y es posible hacer transformaciones a nivel económico, político, para poder lograr una transformación profunda. Y que además no, es posible, no solamente es posible, sino que además no nos queda otra opción, ¿no? O sea, necesitamos hacerlo. Es algo que vamos a tener que hacerlo sí o sí. Y hay que tratar de darle una vuelta para empezar a hacerlo como una oportunidad y que los costos de esto sean menores, ¿no? Porque finalmente los grupos de la población, como tú decías al principio, que son más vulnerables, son los que se ven más afectados por todas estas condiciones, ¿no? Ujú. Entonces, creo que a los y las jóvenes hay una cuestión que tenemos que tratar de transmitir de que existe la posibilidad, pero tenemos que lograr hacerlo colectivamente. Y ahí hay tres ámbitos centrales en los que cada uno puede aportar, ¿no? Por un lado está en lo que podemos hacer como profesionales, ¿no? Que en alguna medida es como lo que estamos haciendo nosotras con la Pati, ¿no? Cada una en su propia profesión se está dedicando y trabajando en estos temas y de alguna manera así tratar de avanzar algo vinculado a lo que sabemos, a nuestras propias capacidades. También está lo que podemos hacer en el día a día, ¿no? Que a lo mejor puede tener poco impacto directo, pero puede tener un impacto mucho mayor desde el punto de vista de la experiencia y de cómo formamos también a los que nos rodean a partir de estos cambios de hábitos. Pero también hay una cosa que es muy relevante y tiene que ver con la acción política. O sea, por ahí dicen, no, cada elección es una elección climática, ¿no? O sea, cada vez que tomamos una posición política debiésemos estar mirando cuáles son las posturas de quienes están tratando de convencernos que los apoyemos en estos ámbitos. Y la necesidad de que la opinión pública y la ciudadanía tenga una preocupación mayor por estos temas es muy relevante porque finalmente eso es lo que va haciendo que se haga una modificación en los temas políticos, ¿no? En los cambios más estructurales que hay que hacer tanto a nivel local, nacional y global. Y eso es posible, pero necesitamos movilizar a la gente, ¿no? Finalmente necesitamos hacerlo colectivamente y cada uno de nosotros puede hacerlo tanto en su ámbito profesional como en su ámbito cotidiano, pero principalmente desde un punto de vista político. Conversamos con Anaí Urquiza, directora de innovación de la Universidad de Chile, y también con Patricia Opazo, directora ejecutiva de Red Campus Sustentable. Y a propósito de lo que decía Anaí y Patricia, ahí me aparecen dos cosas que me parece van directamente respecto a lo que ustedes hacen como Red Campus Sustentable. Una cosa tiene que ver con la información y que las personas puedan tener, ¿cierto? Y ustedes hacen muchas webinars, hacen muchas charlas, trabajan, ¿cierto? Mucho con información y al mismo tiempo parece contradictorio que al mismo tiempo que tenemos esta cantidad tremenda de información disponible que viene de la ciencia, que viene desde las universidades, parece que en las votaciones, no solamente en Chile, sino también en el resto del mundo, la tendencia está siendo a ir hacia, masivamente, hacia apoyar grupos ultraconservadores que además están en un negacionismo climático muy, muy preocupante. Entonces, ¿cómo sienten ustedes en la experiencia, en el terreno, trabajando ahí con las comunidades en distintos campos que esto puede contrarrestarse? Sí, yo creo que ahí es clave la diferencia entre la cantidad de información que estamos recibiendo hoy en día con la calidad de información que estamos recibiendo. Estamos bombardeados de diversas informaciones, diferentes fuentes que no son fiables y que muchas veces se escuchan más y se replican más que aquellas informaciones que tienen fuentes mucho más fiables, fuentes científicas. Y ahí yo creo que es crucial que
que esto de formar a estos no sé, embajadores climáticos o ecolíderes es importante, pero también formar a una masa crítica que entienda la importancia de esta problemática y que tenga conocimiento real y fiable de la información que está pasando con los límites planetarios. Hoy en día hay muchas plataformas que permiten tener información correcta. Y a mí igual me parece súper preocupante eso que comentas de que aún así, teniendo toda esta información disponible, entendiendo que nos acercamos como aceleradamente a una gran crisis climática, las decisiones a nivel países no están como yendo hacia ese camino, tomando quizás, por ejemplo, eligiendo a representantes que vayan en contra o que nieguen la crisis climática. Yo ahí no me desespera, no sé, no sería desesperanzadora en pensar que eso es un mal camino. Yo confiaría aún en estas personas que siguen teniendo estas voces líderes en torno a las problemáticas de la crisis climática y entender también que quizás esta percepción de las personas, de los comunes, de todos, no sienten tan cercana esa preocupación sobre la crisis climática. No me afecta a mí, yo igual tengo que levantar, yo lo he escuchado, me tengo que levantar igual todos los días, tengo que igual a trabajar, como de verdad es algo tan lejano, pero hoy en día lo estamos percibiendo cercano, o sea, con todos los incendios forestales, con las crisis hídricas que tenemos en el país, o sea, hay que entender de que no es algo que le pasa a otro o es algo que le pasa a otra persona en otro lugar, es algo que te está pasando a ti día a día, cotidianamente. Yo creo que hay que seguir reforzando el mensaje de la información correcta y ir masificándola para que llegue a todos los tomadores de decisión finalmente y a todas las personas, como dicen ahí, que tienen esta decisión política y que todos la tenemos, no solamente son las autoridades ni los gobiernos de turno, sino que con todo como individuo tenemos que tomar las decisiones correctas y también elegir a los líderes que van a plantear como las soluciones para esta crisis que estamos viviendo. Claro, y Pero no es ahí, fácil. ahí me quedo con, para cerrar lo que dice lo que dice Patricia respecto a que todos estamos vinculados. Si algo nos mostró la pandemia, es que en este barco vamos todos y todas, ¿no? Y una de las cosas que se celebra entonces en este trabajo, ¿cierto?, de la Red Campus Sustentable, de la educación para la sustentabilidad, también es esta idea de cruzar los saberes y los haceres de distintos campus universitarios, de distintas instituciones, para poder juntos y juntas ir desarrollando opciones para todos estos desafíos que se nos vienen. Muchísimas gracias, Patricia Opazo, directora ejecutiva de Red Campus Sustentable, y muchas gracias, Anaí Urquiza, directora de Innovación de la Universidad de Chile. Gracias a las dos por este tiempo con Radio Universidad de Chile y sobre todo por el trabajo que hacen cotidianamente. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un abrazo. Nosotros vamos a la pausa y ya regresamos.